Estimados estudiantes, bienvenidos a todos. ¿Quién les habla? La profesora María Estela Cruz, tutora del área de matemática, ciclo orientado 1. En este video vamos a afianzar contenidos conceptuales referidos a ecuación logarítmica, un contenido conceptual correspondiente al módulo 3 de la materia. En primer lugar, vamos a realizar un repaso de la definición del logaritmo y sus propiedades, para luego ver qué es una ecuación logarítmica y cómo resolverla. Y por último, les voy a explicar 3 ejemplos de aplicación de ecuaciones logarítmicas. Comencemos. Recordemos que el logaritmo es solo otra forma de expresar la potenciación, en donde la base de la potencia es la base del logaritmo. El exponente es el resultado o logaritmo. Y el resultado o potencia es el argumento o antilogaritmo del logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de 4 en base 2 es igual a 2, ya que 2 al cuadrado es igual a 4. El logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2, ya que 3 elevado al cuadrado es igual a 9. El logaritmo de 32 en base 2 es igual a 5, ya que 2 elevado a la potencia 5 es igual a 32. Propiedades de los logaritmos. Primera propiedad. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Es decir, el logaritmo de x por y en base a es igual al logaritmo de x en base a más el logaritmo de y en base a. Por ejemplo, el logaritmo de 4 por 8 en base 2 es igual al logaritmo de 4 en base 2 más el logaritmo de 8 en base 2, igual a 2 más 3 es 5. Segunda propiedad. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia del logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor. Es decir, el logaritmo de x sobre y en base a es igual al logaritmo de x en base a menos el logaritmo de y en base a. Por ejemplo, el logaritmo de 8 sobre 4 en base 2 es igual al logaritmo de 8 en base 2 menos el logaritmo de 4 en base 2 igual a 3 menos 2 es 1. Tercera propiedad. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Es decir, el logaritmo de x elevado a una potencia n en base a es igual a n por el logaritmo de x en base a. Por ejemplo, el logaritmo de 8 elevado a la potencia 4 en base 2 es igual a 4 por el logaritmo de 8 en base 2, igual a 4 por 3 es 12. Cuarta y última propiedad. El logaritmo de una raíz es el cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Es decir, el logaritmo de la raíz n de x en base a es igual a 1 sobre n por el logaritmo de x en base a. Por ejemplo, el logaritmo de la raíz cuarta de 8 en base 2 es igual a 1 sobre 4 por el logaritmo de 8 en base 2, igual a 1 sobre 4 por 3 es 3 cuartos. ¿Qué es una ecuación logarítmica? Una ecuación logarítmica es una ecuación cuya incógnita o incógnitas se encuentra multiplicando o dividiendo a los logaritmos en sus bases o en el argumento de los logaritmos. Por ejemplo, la incógnita en el argumento. Logaritmo de 2x más 4 en base 2 es igual a 3. Incógnita en la base. El logaritmo de 7 en base x
es igual a 3. Incógnita multiplicando. X por el logaritmo de 3 más 5 es igual a X por el logaritmo de 9. Para poder resolver una ecuación logarítmica es imprescindible conocer las propiedades de los logaritmos. Además, la resolución de estas ecuaciones conlleva la resolución de otro tipo de ecuaciones, ecuaciones lineales y ecuaciones de segundo grado. Esto depende de las expresiones algebraicas de los argumentos. Recordemos lo siguiente. Si dos logaritmos en la misma base son iguales, sus argumentos también lo serán. Es decir, logaritmo de x en base b igual al logaritmo de y en base b, entonces x es igual a y. El argumento de un logaritmo debe ser positivo. Es recomendable siempre comprobar que las soluciones no hacen que los argumentos sean no positivos. La base de un logaritmo debe ser positiva y distinta de 1. Y por último, si no se indica la base, consideraremos que es la decimal. En nuestro caso, veremos ecuaciones en donde la incógnita aparece en el argumento. Veamos unos ejemplos de aplicación. Si tenemos la ecuación logaritmo de 2 más el logaritmo de x más 3 igual al logaritmo de x más 5, para resolver esta ecuación, lo primero que debemos hacer es aplicar una propiedad de los logaritmos en el primer miembro de la igualdad. Es decir, la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto. Y nos queda logaritmo de 2 por x más 3 igual al logaritmo de x más 5. Resuelvo este argumento aplicando la propiedad distributiva de 2 por x más 3. 2 por x es 2x y 2 por 3 es 6. Me queda el logaritmo de 2x más 6 es igual al logaritmo de x más 5. Como los dos logaritmos son iguales, sus argumentos también tienen que ser iguales. Por lo tanto, nos queda 2x más 6 es igual a x más 5. Resolvemos la ecuación de primer grado. 2x menos x igual a 5 menos 6. 2x menos x es x y 5 menos 6 es menos 1. Entonces, x vale menos 1. Como dijimos anteriormente, siempre es recomendable comprobar que los argumentos de los logaritmos de la ecuación inicial son positivos al sustituir la solución obtenida. Por lo tanto, vamos a comprobar si la solución obtenida es válida o no en los argumentos de este logaritmo y en el argumento de este otro logaritmo. X más 3 es igual a menos 1 más 3 igual a 2. 2 es mayor que 0. X más 5, reemplazo menos 1 más 5 es igual a 4. 4 es mayor que 0. Por lo tanto, puedo concluir que la solución de la ecuación logarítmica es x igual a menos 1. Ahora bien, si tenemos la siguiente ecuación, logaritmo de 15 menos 2x es igual al logaritmo de 15 menos 2x igual a 2 por el logaritmo de x. Para resolver esta ecuación logarítmica, lo primero que debemos hacer es el 2 pasarlo como exponente dentro del logaritmo. Y nos queda logaritmo de 15 menos 2x es igual al logaritmo de x al cuadrado. Como los logaritmos son iguales, igualamos los argumentos. 15 menos 2x es igual a x al cuadrado. Igualamos a 0 y nos queda x al cuadrado más 2x menos 15 igual a 0.
obtenemos una ecuación de segundo grado completa. Resolvemos esta ecuación aplicando la fórmula resolvente de una ecuación de segundo grado. Y nos queda menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 menos 4 por menos 15 sobre 2. Menos 2 más menos raíz cuadrada de 64 sobre 2 es igual a menos 2 más menos 8 sobre 2. Y por último obtenemos menos 1 más menos 4. Las soluciones serán x1 es igual a 3, pues menos 1 más 4 nos da 3. x2 es igual a menos 5, pues menos 1 menos 4 es menos 5. La solución negativa no es válida, porque el logaritmo de la derecha tendría un argumento no positivo. Por lo tanto, podemos decir que la solución de la ecuación logarítmica es x igual a 3. Y por último, veamos la siguiente ecuación logarítmica. Esta ecuación logarítmica fue extraída del trabajo práctico número 3 del módulo 3. Logaritmo de 16 menos x al cuadrado sobre el logaritmo de 3x menos 4 igual a 2. Para resolver esta ecuación logarítmica, lo primero que debemos hacer es pasar el divisor logaritmo de 3x menos 4 multiplicando al segundo miembro. Y nos queda logaritmo de 16 menos x al cuadrado es igual a 2 por el logaritmo de 3x menos 4. Aplico la propiedad del logaritmo en el segundo miembro, es decir, el 2 pasa como exponente del argumento de este logaritmo y nos queda logaritmo de 16 menos x al cuadrado es igual al logaritmo de 3x menos 4 elevado a la potencia 2. Como los dos logaritmos son iguales, sus argumentos tienen que ser iguales, por lo tanto los igualo. 16 menos x al cuadrado es igual a 3x menos 4 elevado a la potencia 2. Seguidamente resuelvo este cuadrado de la diferencia de un binomio y nos queda 16 menos x al cuadrado es igual a 9x al cuadrado menos 24x más 16. Igualo a 0 y nos queda 16 menos x al cuadrado menos 9x al cuadrado más 24x menos 16 igual a 0. Resuelvo sumando o restando términos semejantes y obtengo la siguiente ecuación de segundo grado o también llamada ecuación cuadrática. Menos 10x al cuadrado más 24x igual a 0. Aplicamos la fórmula resolvente de una ecuación cuadrática o también llamada ecuación de segundo grado y obtengo x1 vale 0, x2 vale 2,4. Si reemplazamos los valores obtenidos para x en los argumentos de cada una de estos logaritmos, vamos a comprobar que x2 es la solución de esta ecuación logarítmica, ya que hace cierta la igualdad. Les dejo eso a ustedes como tarea para que comprueben y verifiquen que x2 es la solución. Y así llegamos al final de este video. Por consultas pueden dirigirse por mensajería interna de la plataforma, correo electrónico o chat. Y también quedan cordialmente invitados a las videoconferencias semanales que se están dictando.
Muchas gracias por su atención.